buenas tardes a todos. Estamos arrancando un nuevo capítulo de Dínamo, este espacio de streaming de discusión sobre política energética que lanzamos ya hace varios capítulos. Estamos creo en el capítulo número 13. Estamos esta vez con un invitado especial, es Daniel Tedialenner, es el director general de TGN. La verdad que para mí es un lujo tenerlo. Compartimos una especie de workshop, una especie de taller en Río de Janeiro hace algunas semanas sobre un tema que se habla poco en Argentina, pero que tiene un futuro recontra interesante si es que se logran dar las condiciones para que eso suceda, que es la exportación de gas a Brasil por algún tipo de infraestructura física. ¿Qué significa una infraestructura física? Algún tipo de gasoducto y encontrar un mercado, algo que decirlo parece muy fácil, concretarlo es extremadamente complejo. La idea con Daniel es tratar de hacer una especie de repaso a ver cuáles son las oportunidades y cuáles son las complejidades que tiene eso. Gustavo Lopetegui, es siempre un placer tenerlo, tiene una mirada integral, puede abordar distintas dimensiones, lo económico, lo político, lo energético. Juan Jarón es lo mismo, es ministro de Energía, y Nico Arceo, un habitué de la casa. Daniel, para abrir, y ustedes saben, yo siempre voy rápido, porque me parece que lo más interesante es escucharlos a ustedes. Estábamos en Brasil, en Río de Janeiro, esta especie de taller con periodistas de Brasil intentando entender cómo funcionaba el mercado de gas brasileño y presentando el proyecto de exportación de gas hacia Brasil. Vos estuviste participando ahí. Si tuvieses que decir realmente cuán viable, cuán probable es que la Argentina, que hoy tiene un problema de demanda de gas, o sea, necesita capturar nuevos mercados para poner en valor el potencial que tiene Vaca Muerta, ¿cuáles son los 2 o 3 pasos que primero rápidamente hay que dar para poder orientarse en esa dirección? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Nico. Siempre es un gusto compartir espacios contigo. Mira, creo que si miramos Brasil es un proyecto que tenemos que mirarlo desde varios ángulos. Hay un ángulo que tiene que ver con lo que es el recurso de Vaca Muerta que nosotros tenemos, con la potencialidad de Vaca Muerta para la Argentina. Otro ángulo tiene que ver con el contexto regional, con qué significa integrarnos regionalmente y dentro de esa integración la integración energética. Ir a Brasil probablemente no sea solamente ir a Brasil, probablemente sea dejar gas en el camino para Chile, sea trabar ciertos acuerdos con Bolivia o con Paraguay, dependiendo de la ruta que se determine. Y ir a Brasil también significa entender el mercado brasilero. El mercado brasilero tiene dos características importantes. Una, su componente de generación eléctrica, donde hay una fuerte incidencia del parque hidroeléctrico, con lo cual nosotros que estamos muy acostumbrados a generación termoeléctrica en Brasil es muy distinto. La generación termoeléctrica probablemente funcione una vez cada 2, cada 3, cada 4 años en función de la sequía o de la disponibilidad de agua que tengan los embalses. Tenés también una nueva componente que es la energía renovable, que está entrando muy fuerte en Brasil, con lo cual el mundo termoeléctrico, Brasil decidió abastecerlo con GNL. No me parece una mala decisión. Sí creo que tendría que analizar puntualmente algunas necesidades que deberían contar con respaldo de capacidad de transporte, es decir, con un respaldo de potencia para poder ser usado en todo momento. El otro mercado es el mercado industrial, que es el mercado al cual apuntamos para ser abastecido por gasoducto. Es un mercado que está entre 45 y 50 millones de metros cúbicos día, es un mercado que paradójicamente en los últimos años decreció, y decreció, como uno escucha en Brasil, por un tema de precio. Los precios que paga la industria en Brasil son precios altos, están entre 15 y 17 dólares por millón de BTU, con lo cual creo que, y yendo un poco a tu pregunta, el desafío es ver cómo analizamos esa cadena de precios para poder llegar a un valor más económico, más accesible para la demanda que hoy consume gas y para la que no consume gas, que a lo mejor es de la misma envergadura que la que hoy todavía consume. Ahí, digamos, para preguntas bien sencillas, contextuales. Vos decís, una industria en San Pablo paga 17 dólares por millón de BTU, 16, 18 dólares, precio final, digamos. Cuando mirás una industria de Córdoba, de Santa Fe, esa misma industria, ¿cuánto está pagando, digamos? Debe estar en el orden, corríjame, en el orden de los 5 dólares más o menos. Ok, 5 o 6 dólares. Sí, Con todo, con costo de transporte y distribución. sí, estamos hablando de full cost en la industria. Esto para aquellos que por ahí no están tan encima del mercado gas, entiendan de lo que estamos hablando. De hecho, Brasil tiene un problema. Es muy interesante ver la agenda industrial de Brasil porque también tiene su competencia o hay mucha preocupación de la industria de Brasil por la entrada de productos chinos, todo lo que es metalmecánico, aceros. O sea, es un tema no menor. Con un precio de gas de 15 dólares para arriba, competir debe ser bastante complejo, digamos. Es complejo y además, por ejemplo, pensemos lo que pasó en 2022.
teniendo un mercado que depende de GNL y teniendo que pagar precios que superaron los $50 por millón de BTU, es un cimbronazo. Por otro lado, Brasil tiene un consumo muy alto de fertilizantes, de urea, la gran mayoría importado de Rusia y de Ucrania. Entonces, querer sustituir eso es un deseo genuino, pero bueno. Para hacer una planta de urea, de hecho, Argentina tiene el mismo problema parecido. Somos grandes productores del agro y importamos también urea. Un precio de gas, ¿qué tendría que ser? ¿De 8 o 9 dólares para que una planta de urea pueda ser competitiva en Brasil? Menos. Lo que nos dicen los que están en este tema es que el gas debería llegar alrededor de 6,50 para poder producir urea en Brasil. Te hago una pregunta que la hablábamos antes, pero creo que es interesante tu respuesta. ¿Cuánto cuesta frente a ese gas que llega a Córdoba a 4 o 5, llevarlo hasta Brasil? Bueno, llevar a Brasil tenés que ver primero de qué volumen estamos hablando. En los últimos meses vimos noticias que se estaba exportando gas a Brasil, pero era un gas interrumpible. Si estamos hablando de volúmenes en firme, que es lo que nosotros queremos materializar, tenemos que pensar en un ducto nuevo, un ducto que vincule Neuquén con el sur de Córdoba. El sur de Córdoba se está transformando en un nodo muy importante para todo el sistema gasífero. Eso es un gasoducto de 750 kilómetros. Tenés que expandir el gasoducto norte. Ustedes saben que el gasoducto norte pasó por un proceso de reversión, debería seguir teniendo infraestructura para revertirlo. Resumido en un número, estamos hablando de llegar a la frontera con Bolivia alrededor de 2,5 dólares por millón de BTU de costo de transporte. A eso tenés que sumar el boca de pozo, obviamente. Ahora uno dice, bueno, Vaca Muerta tiene producción de gas cada vez más competitivo, o por lo menos es competitivo. Tenemos, Nico Arceo, vos dijiste alguna vez en torno a, ojo con la curva decreciente del precio de gas de Vaca Muerta. A todos nos sorprendió el precio que tiene hoy, pero en algún momento, si el gas que se necesita para cubrir el pico es gas seco, va a ser difícil seguir bajando el precio de gas de mercado. Eso es así, ¿no? Sí, digamos, en general hay una visión de que el precio del gas natural en la Argentina iba a bajar de la mano del gas asociado. El punto es, aún en un escenario muy agresivo de crecimiento de la producción de shale oil, el volumen de gas asociado no debería superar los 55 millones de metros cúbicos día, y eso no te basta para abastecer el consumo total de la demanda local, aún durante el periodo más bajo del valle estival. En castellano, ¿esto qué significa? Vas a seguir necesitando gas de la ventana de gas seco, un gas que cada vez necesita un precio relativamente más alto porque la cantidad de meses en la cual están abiertos los pozos son más chicos. ¿Esto qué implica? ¿Que va a aumentar el precio del gas natural en la Argentina? No. La pregunta es ¿cuánto va a bajar? ¿No? Digo, y no es un detalle si un precio se estabiliza entre 3,5 dólares por millón de BTU o 2 dólares, ¿no? Digo, hay un mercado distinto. Ahora, si vos tenés que pensás un escenario de exportación de gas en firme de LNG con los proyectos que tiene YPF o que tiene Southern Energy o alguna compañía más que se pueda llegar a sumar, y tenés que esos proyectos de exportación de GNL están apuntalados por la producción de gas en la ventana de gas seco de Vaca Muerta, ¿esa escala no te puede ayudar a bajar ese precio o no? Sí, pero ese gas va a ser estructuralmente más barato en definitiva porque no tenés el swing de producción entre verano e invierno, ¿no? Digo, vos vas a producir un ladrillo fijo a lo largo de todo el año, salvo que salgan a comprar gas asociado, pero digo, en definitiva, podrías producir un ladrillo fijo a lo largo de todo el año. Claramente el aumento de escalas te baja el costo, pero por otro lado vas a tener, para abastecer la demanda local, vos necesitas un pico más o menos de 90 millones de metros cúbicos día de gas seco en el pico del consumo invernal y necesitas producir 25 millones de metros cúbicos día en el valle de verano, con lo cual tenés que cerrar un montón de producción. Ese cierre de producción lo que te implica es para que el pozo sea rentable como produce menos cantidad de meses, necesitas un precio mayor. Y eso ya se empezó a ver este año, ¿no? Digo, este año no lograste saturar la capacidad de transporte desde Neuquén. Te faltó un poquitito, no mucho, pero lo que te empieza a mostrar es cómo la irrupción del gas asociado te baja la rentabilidad en la ventana de gas seco. Nico, te hago una pregunta. En Estados Unidos la planta de LNG no producen lo mismo los 12 meses del año. No, y eso no puede servir también acá como un colchón para que en invierno la utilización de las plantas de LNG no baje a cero,
pero sea un poco menor y te sirva de acordeón para abastecer el domiciliario de invierno. Sí, es una posibilidad, le bajás bastante la rentabilidad a las terminales licuefactoras con un costo de capital más alto, hay que ver ahí el número fino, Pero a ver. dos Tiene que hacer meses. contratos comerciales que sigan ese patrón, cosa que no es lo que están haciendo hoy. Mi intención es tratar de contractualizar lo máximo posible, De manera porque regular. que este es otro tema. Los proyectos que hoy hay de LNG superan en este momento la expectativa de demanda que puede haber. Por lo tanto, cuanto más contractualizás, más te asegurás una rentabilización del proyecto, ¿no? O sea, va a ser un poco más difícil. Pero yo quiero hacer una pregunta a Daniel, porque más allá que es parte del riesgo empresario, ¿no? Para colocar gas en Brasil de esa manera, vos tenés que pasar por territorio boliviano, donde hoy tiene una caída en la producción de gas, pero no sé qué es lo que puede pasar en el futuro. Es decir, si vas a querer vender en firme, ¿cómo de alguna manera registrás en la economía del proyecto un posible resurgimiento de las reservas en Bolivia vía inversión a partir de un nuevo gobierno o lo que sea, y que van a llegar a Brasil mucho más económicas que lo que puede ser Vaca Muerta? Déjame, antes de contestarte, quería hacer un pequeño punto de lo que decía Nico. Lo que dijo Nico es tal cual, pero hay un amortiguador que Argentina y Brasil tienen, que podrían usarlo, que tiene que ver con, entre comillas, guardar gas en los embalses de Brasil. Argentina puede en verano mandar energía generada en centrales Integración. termoeléctricas, Sí, y por eso yo integración. resalté la palabra integración Sí, sí. regional y dentro de eso integración energética. Hoy, con lo que tenemos instalado, podríamos estar almacenando del orden de 10 millones de metros cúbicos. ¿Eso qué significa? Que ese swing que correctamente Nico mencionaba, lo podés reducir en 10 millones de metros cúbicos, y eso te juega también contra los precios boca de pozo. Yendo a tu pregunta, Juanjo, el tema de por dónde uno va a llegar a Brasil no es un tema que esté definido todavía. En realidad hay 4 o 5 rutas que están sobre la mesa. Hace no mucho Paraguay golpeó la puerta, dijo, quiero que me consideren como una ruta posible. ¿Te puedo preguntar por qué? ¿Por qué lo dijo? Un país que es excedentario de energía eléctrica e hidroeléctrica, ¿para qué miércoles quiere tener Bueno, un gasoducto que pase esa por es la su misma territorio? pregunta, esa es la misma pregunta que le hicimos. Ellos nos dicen, y la pregunta la hicimos varias veces en distintos momentos, nos dicen que para el año 2030, 2032 van a necesitar energía eléctrica y que por eso quieren instalar una central termoeléctrica. Están hablando de una central de 1000 megas. Hacemos Itaipú y no hay problema. Itaipú. Corpus, perdón, Corpus, me traicionó el inconsciente. Corpus. Sí, a ver, la otra cosa es que ellos también aspiran a tener alguna planta de urea dentro del territorio paraguayo. De todas formas, es un camino posible, es un camino que requiere más inversión, mientras que si uno va por Bolivia, la inversión está hecha. Pero este es un análisis más geopolítico, regional, de quién termina tomando los riesgos. Argentina, ¿dónde vende? ¿Vende en frontera? ¿Quién toma el riesgo de pasar Bolivia? ¿Lo toma el cargador que nos compra? Vos decías, ¿qué pasa si de acá a unos años vuelve a haber gas en Bolivia? Para poder materializar todo esto, vos necesitas cadenas de contratos a muy largo plazo. El mejor ejemplo que tenemos lo pudimos hacer entre los años 98 y 2000, que fue una cadena de contratos a 20 años para abastecer la central de Uruguayana, que a partir de esos contratos se construyó. Cuando firmamos los contratos se construyó la termoeléctrica, construimos una expansión del centro-oeste y construimos un ducto nuevo de 400 y pico de kilómetros entre Paraná y Paso de los Libres, y cruzamos a Uruguayana. O sea, estos proyectos, si no tenés una cadena de contratos de largo plazo y con un respaldo de garantía fuerte, no se hacen. Okay. Daniel, muchas preguntas ahí. La primera más superficial. Cuando cerraron ese contrato hace, ¿cuánto fue? 20 y pico de años, el contrato de Uruguayana de exportar gas. ¿Cuánto requirió un paraguas de la política, Estado-Estado? ¿Cómo fue esa negociación de otros actores que por ahí uno no ve en la foto, pero que fueron importantes? Porque digo, hacer un proyecto de exportación de gas a Brasil requiere un montón de liderazgo de gente que se ve y gente que por ahí labura por abajo y que genera valor, digamos. ¿Cómo habría que hacerlo en este caso? Son dos preguntas distintas. ¿Cómo se hizo en ese momento?
arrancó con un acuerdo país-país. Los presidentes de Brasil y de Argentina firmaron un acuerdo donde querían que exista la integración energética, querían que exista la integración gasífera. Firmado el acuerdo, se abrieron y después intervinieron empresas estatales que en ese momento eran muy fuertes. Petrobras de un lado, YPF del otro. Atrás de YPF estábamos nosotros, atrás de Petrobras estaba la empresa de energía de Río Grande do Sul, estaba la empresa de gas de Río Grande do Sul y había otra empresa privada que era AES, que fue quien construyó la central. Hoy tenés un MOU firmado por el ministro de Energía de Brasil, el ministro de Economía de la Argentina, que de alguna forma le da cierto marco a todo esto. Creo que la política va a volver a tener que participar. Hoy es un momento donde se está avanzando en relaciones, si querés, bilaterales entre empresas, pero creo que va a ser necesario que la política le dé cierto marco. O sea, necesitas un a esto. escalafón arriba, un paraguas superior Sí. para que esto funcione. No hoy. Hoy No, lo que se está viendo es cómo se puede llegar económicamente a los distintos mercados. Ok. Y después, algo que por ahí aquel que no está tan avisado en el mercado de gas le pasó por alto. Vos decías, se puede potenciar la integración entre Argentina y Brasil, no solo en lo gasífero, sino también en lo eléctrico, que obviamente está vinculado, exportando energía desde, yo te entendí, digamos, exportando energía desde Argentina hacia Brasil generada con gas, o sea, que Brasil importe en algún momento del año electricidad generada con gas, y que después Brasil te exporte, nos devuelva a nosotros energía generada termoeléctricamente cuando nosotros lo necesitemos. Digamos. ¿Puedes explicar un poco mejor eso? ¿Termo o hidráulicamente? Hidro. ¿Cómo funcionaría, Nico, ese esquema? No sé si para que alguien lo entienda bien, digamos. Pero No gasta. una sola cosa, ¿no? Sí. Hidro, relativamente, ¿no? Porque no es firme hidro. Vos vas a tener años que tengas mucha hidroglicidad en Brasil, años de sequía, y nosotros podemos estar actuando con soporte de térmica cuando a ellos les falta, ¿no? A ver, básicamente esto es mandar energía eléctrica en los meses de verano, que tal vez es cuando Brasil tiene menos agua en sus embalses. Para contextualizarlo, si usamos Garabí, estamos diciendo que como máximo estaríamos usando el 5% de la capacidad de almacenaje de los embalses de Brasil. Es algo pequeño. Y Brasil lo devuelve, son megawatt hora que guardaste en Brasil y que te los devuelve. Si los tiene que generar tirando agua por las turbinas o con energía renovable o con termoeléctrica, es indistinto. Ok, ahora yo escucho eso y digo, la Argentina produce promedio, no sé, 120, 125 millones de metros cúbicos por día, poder generar 10 millones de metros cúbicos más o menos parejo, y que un productor de gas, que muchas veces la semana pasada estuvo cerrando pozos porque no tenía a quién venderle gas, buenísimo, digo, es un proyecto espectacular. ¿Por qué no? ¿Qué falta para que se materialice algo así, digamos? Mira, creo que falta algún entendimiento entre las autoridades que regulan la energía eléctrica, el despacho eléctrico en Brasil y las autoridades argentinas, porque eso sí es un acuerdo país. Pero vos ves una agenda ahí, o sea, algo que hay que trabajar. Sí, totalmente. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre eso? Perfecto. Siguiendo el tema Brasil, vos decís, hay que construir un gasoducto Neuquén-Córdoba, Tratayén, La Carlota o Corregime, digamos. ¿Cuánto cuesta un gasoducto de ese tipo en un momento donde todos los proyectos de infraestructura, no solo en la Argentina, sino en el mundo, cuestan una banda y se han encarecido? ¿Y cómo piensan que se puede financiar un proyecto de ese tipo? Déjame un minuto, te lo voy a tratar de explicar integralmente. Lo que nosotros estamos viendo es un proyecto de un nuevo gasoducto que junta demanda para Brasil con demanda local. Y esto se vincula a una regulación que acaba de salir hace unos días para el sector termoeléctrico, que apunta a que la generación eléctrica pueda comprar nueva capacidad de transporte. Si eso termina materializándose, más la demanda de Brasil, podemos llegar a hablar de una demanda nueva, adicional, de 20 millones de metros cúbicos. Ahora, alguien de la mesa me puede decir, Daniel, no es fácil juntar 20 millones de metros cúbicos. Nosotros estudiamos distintas alternativas técnicas en función del volumen que podamos captar, sumando demanda local, básicamente termoeléctrica y algo de industrial que sabemos que existe, con demanda de exportación. Y aclaro de exportación porque mayoritariamente es Brasil, pero puede ser Chile. La nueva demanda podrá ser 20 millones, perdón, sí. Podrá ser 15, podrá ser 10. Tenemos distintos escenarios técnicos. En cuanto al costo por millón de metro cúbico, no varía demasiado. Entonces, queremos que se termine de definir el tema regulatorio eléctrico en Argentina. En paralelo estamos hablando con los distintos actores en Brasil, y si la cosa funciona, a lo mejor de acá 4, 6, 8 meses tenemos esa demanda como para poder salir al mercado.
Una vez que tengas eso, vas a tener que hacer una especie de open season, de exploración en el mercado, a ver efectivamente cuál es la voluntad real de Sí. aquellos actores que puedan estar interesados en comprar gas. Sí, ustedes saben muy bien, una cosa es sentarse con una empresa y te expresa su deseo de comprar. Ahora, cuando le pones delante un contrato y le pedís ciertas garantías, lo piensa un poquito más en profundidad. Ahora, tema reforma eléctrica, digamos, que es un capítulo, deberíamos hacer un Dínamo especial, lo vamos a hacer cuando esté más claro esto, falta todavía regulación. Lo que sí sabemos es que el gobierno quiere avanzar con una serie de reformas en el funcionamiento del mercado eléctrico que estuvo desde hace 20 años administrado por el Estado, con fuerte intervención por el Estado, y ahora quiere el gobierno de Javier Milei que el Estado se vaya corriendo y los agentes privados vuelvan a contractualizar entre sí. ¿Qué ves, Nico, en relación a esa discusión? Por lo menos lo que conocemos hasta ahora, digamos. A ver, salió bastante la semana pasada, salió la actualización de la resolución 21 con la definición de los coeficientes. ¿Salió o está por salir, digamos? ¿Ya salió? No sé si, digo, sí salió. Ok. Salió. Circuló una versión borrador, pero creo que efectivamente salió la nota de Secretaría de Bien, yo no la vi Energía todavía, acá. por eso. Si no salió, va a salir Bien. en las próximas horas. A ver, me parece que lo que deja es una hoja de ruta, uno puede estar de acuerdo o no, pero medianamente claro de lo que va a ser el devenir del sector eléctrico a lo largo de los próximos años. Centralmente lo que hace la reforma es un proceso de regulación del sector eléctrico en donde el componente significativo es que tenés mecanismos para incentivar la contratación de buena parte de la demanda industrial, ya no solo de los GUME y los GUME, sino también de los UDI. Esto es un cambio significativo en términos de cómo venía funcionando el mercado y vas a un sistema con algo de rentabilidad de costo marginal. ¿Podés muy explicar acotada. eso por qué es un cambio sustancial que un GUDI pueda contractualizarse para que lo entienda aquel que no está tan encima? Gamesa, históricamente, a lo largo de las últimas 2 décadas, cumplió un rol central en administrar el mercado eléctrico mayorista, compraba la energía eléctrica a los generadores y se la vendía a buena parte de los demandantes. Solo una parte de los GUMA, de los grandes usuarios industriales, realizaba contratos directamente con los privados. En este nuevo esquema, aquellos usuarios industriales que no contractualicen tienen que comprar en el spot, en un mercado spot que va a tener un valor sensiblemente más alto sensiblemente no, un poco más alto del que se vio a lo largo de los últimos años, que en definitiva terminaban pagando el monómico, con lo cual hay un incentivo fuerte a la contractualización en el mercado a término. Va a ser un proceso que se va a ir dando. ¿Cuál es la característica de la reforma para mi opinión central? No migra a un sistema marginalista, digo, eso es lo que hubiera implicado, es un aumento de los costos de la energía muy altos en el corto plazo, podemos discutir qué pasa en el mediano y en el largo. Lo que da es un factor de 0,15, que en definitiva da una renta, el 15% de la renta que te generaría el marginal para la generación vieja. O sea, el gobierno, en lugar de ir a un mercado marginalista, ¿qué es? Che, yo abro el mercado y el precio de la energía es el de la última máquina que necesito para cubrir la demanda, digo, marginalismo básico, lo que le pone es un factor donde dice, bueno, ¿cuál es la máquina más cara que tengo? Esta, ¿cuánto me cuesta? $300. Entonces define un factor que es 0,15%, si te sigo bien, y ese es el precio que aplica para esa máquina. Para la generación vieja, pero lo que arma es un muy fuerte incentivo a la nueva generación porque le da un factor igual a 1. Con lo cual, toda la nueva generación tiene una renta significativa y eso te debería incentivar inversiones en generación a lo largo de los próximos años. Es un instrumento bastante heterodoxo en algún punto, ¿o no? Es heterodoxo. Es una manera de hacer un PPA. No es un matter, Claro. es un matter de potencia y un matter de energía. Exactamente. Es exactamente eso. Para mí está muy bien pensado. ¿Te gusta la idea, Me digamos? gusta la idea y es la manera de salir. Me gusta la idea, pero si la macro no se arregla y no tenés sujetos de crédito del lado de la demanda, que son las distribuidoras en este caso, va a ser difícil, como pasó con una licitación reciente que Gamesa tuvo que respaldar el pago, vamos a ponerlo de esta manera. O sea, es fundamental que la macro se arregle para que esto funcione, pero si la macro se arregla, este es el camino para ordenarlo. Bueno, me ahí parece. yo en línea con Juanjo, creo que el éxito o no de la reforma no depende tanto de la reforma en sí, sino del contexto macroeconómico. Totalmente, sí, Eh, sí, sí. Y ahí, Gustavo, ¿cómo analizas eso? O sea, No, 100% de acuerdo con lo que están diciendo. Me parece que es el camino a seguir. Es un camino, entre comillas, gradualista, porque haber ido... Se dan creo- 24 meses para hacerlo. De hecho, recién la demanda va a poder
está obligada a comprar su combustible el 1 de enero del 29, si no me equivoco. Las máquinas de generación forzada por razones locales recién van a la distribución local en un tiempo determinado. O sea, es un gradualismo que creo que está alineado con los tiempos económicos que están vinculados con los tiempos políticos también. O sea, una elección presidencial de por medio también, ¿no? Si Exacto. querés, y para complementar, en la misma línea, la definición del marco tarifario para la privatización de la sidro, a mi juicio, va en la misma línea. Sí, sí. Porque históricamente las hidroeléctricas han recibido una fracción de la tarifa promedio, en números redondos. Si la tarifa promedio del sistema es $70 el megawatt hora, las hidro reciben 20. Y esto hemos usufructuado de eso y gracias a esos 20 la tarifa promedio es un poco más baja. Si vos querías privatizar llevando a esos 20 al promedio, sufrirías un aumento de la generación de electricidad hidro muy alto, entonces le han liberado un porcentaje para que vayan al mercado que arranca creo que con 5% y después va creciendo. Los primeros 5% y cada 2 años 10, 20, 30 Claro, hasta llegar a 100, entonces le das tiempo para que se vaya acoplando En y que 20 años. el impacto en el costo de generación promedio no sea tan alto. Ahora, ustedes fíjense Y el trade-off frente a eso es que no vas a poder recibir una cantidad de plata importante de la privatización, pero que creo que tampoco era el objetivo, ¿no? El objetivo era privatizarla con un marco tarifario consistente, coherente con la estrategia general y bueno, se recibirá lo que dé el valor presente neto de esos flujos, que no va a ser muy generoso. Pero Claro, yo ahí diciendo, digo, si vos, digo, más allá de la discusión de fondo si había que privatizar o no, yo creo que no era necesaria la privatización y tendrías que haber licitado operación y mantenimiento, pero es una estaban privatizadas, estaban concesionadas. estaban concesionadas O sea, antes, estaban volviendo al Estado Nacional, ¿no? Digo, Sí, sí. pero déjame, digo, yo no quiero entrar en la discusión de fondo de privatización sí o privatización no, sino algo más, algo mucho más mediato, que es, en realidad, si la reforma eléctrica la instalabas y la reforma eléctrica funcionaba, esa licitación dentro de 2 años te debería haber dado un flujo de ingresos para el Estado infinitamente más alto de privatizarlas cuando estás lanzando la reforma eléctrica, en donde Coincido. eso que te regalan adelante tiene una evaluación muy baja. Demos un contexto general por ahí para que se perdió. El gobierno está reprivatizando las represas hidroeléctricas del Comahue. Es un polo de generación hidroeléctrica energética muy importante, son 4.000 y pico de megas. Van a leer un montón de notas de que el gobierno está entregando esas represas. La verdad es que armó un esquema recontra heterodoxo de vuelta y, si se quiere, muy conservador y moderado en algún punto. Lo que está permitiendo es, ok, yo reprivatizo este activo, lo estoy reconcesionando por 30 años, ahí hay un punto, en algún punto en tema de plazo, si es largo o no es corto, ahora le preguntamos en la mesa, pero le está fijando un precio de venta de la energía, que es lo que explicaba Gustavo Lopetegui, que es 15, 20 dólares contra 60, 70 dólares de mercado. Entonces, no hay ninguna transferencia de renta. Y agregarle el riesgo país actual. ¿no? Ni hablar. Y me parece que es muy, muy fuerte la palabra estar reprivatizando. Sí. Por demoras, por ineficiencia, por lo que sea, se terminó Sí. el periodo de la concesión, se encontró una manera de que quedaran en poder de alguien, se meten donde no hay un lugar que nadie ocupa, lo ponen en arsa. Y después se fueron demorando los tiempos y ahora uno aparece como que es una reprivatización. La verdad es el mismo proceso, dándole continuidad, nada más que en vez de ser AES, Enel, Orazul O Central Puerto. Con Central Puerto pasa a ser el nuevo, que a lo mejor son los mismos. Sí. A lo mejor son los mismos. Con un tema que no se va a cumplir, pero que no está mal puesto. En los 30 años no pueden superar el 20% de participación de mercado, cosa que también busca una señal de que haya atomización de la oferta, ¿no? Sí, ahí, entonces, esto para que también por ahí, que el que no entiende tanto diga, bueno, si estás un gobierno liberal o libertario como el de Javier Milei, está avanzando con un esquema muy pragmático, por lo menos para mí, muy pragmático. La pregunta es, vos estás reconcesionando a 30 años. ¿No hubiese sido mejor reconcesionar a 15 años? Porque vos lo que estás diciéndole al nuevo titular de la concesión es, durante los primeros 10 o 15 años vas a poder vender no más, empezás vendiendo muy poco a precio libre, el 5%. Eso significa que si yo genero 100 megas, tengo que vender 95 megas al precio que me fija una fórmula polinómica que define el pliego, que es este precio de más o menos 20 dólares, y los 5 megas adicionales lo puedo vender
a una industria a 60 o a 70, que es lo que explicaba. Ese porcentaje va cambiando y a los 15 años 20, punto 20. En 20 se llega al 100%. Ok, al 20 ya al 100%. Si sale bien el programa económico de Javier Milei y la Argentina realmente cambia el ciclo y la macro se ordena, vos en los 10 años de concesión, ahí sí va el nuevo titular va a tener una renta que no la vas a ver en el precio que te van a ofrecer ahora para quedarse. Alguien te puede decir, che, Argentina 20 años es año verde, no tiene sentido, es metafísico, es discutir el sexo de los ángeles, y creo que tienen razón. Lo que no sé es si... Y el que va a participar en la licitación va a pensar, ¿y la macro se va a ordenar? Ah, por eso. Hoy no lo puedes ¿Vamos a valorar. volver a recaer o eso tiene fin? Entonces, es un ejercicio de riesgo al final, es el riesgo empresario. Sí. Y obviamente la pregunta es pertinente, es decir, muy bien, ¿qué teníamos que hacer para que los próximos 2 años continuaran en operación que requieren inversión, por otra parte, porque ya han pasado el tiempo y me gustaría saber qué es el resultado de la inspección que van a hacer las empresas cuando vayan antes de ofrecer, de qué tienen que invertir para continuar operando, porque hace mucho tiempo con tarifas muy bajas que no se le pone más que mantenimiento ordinario. Entonces, es un... ¿Cuáles son las inversiones obligatorias que tienen que hacer en tienen esos que activos? hacer, Sí, claro. yo no lo vi eso todavía. Hay un anexo, pero no circuló. Esperen, antes de volver al gas, porque esto vincula a la reforma eléctrica, quiero abrir un capítulo con el tema, una licitación para que a mí fue bastante novedoso. El gobierno, la única licitación para mejorar el funcionamiento del parque eléctrico que hizo hasta ahora, transporte, todavía la licitación no está en la calle, generación, quieren avanzar cuando se avance con esta reforma del mercado, pero sí se avanzó licitando con una garantía de Camesa, con una garantía de última instancia de Camesa, que es el Estado de alguna manera, la instalación de unidades de almacenamiento de energía, grandes baterías, con resultados muy interesantes. Es decir, se presentaron ofertas por 1.347 megas, creo que fueron, y se apuntaba a adjudicar 500, 600, y creo que el gobierno podría llegar a evaluar más. ¿Qué viste, Juanjo, de ese proceso? Por ahí si lo puedes explicar para que no está tan encima. Vamos a poner, Argentina tiene varios problemas. Y generación tiene de sobra. Tenemos 43.600 megawatts con distintos factores de capacidad, obviamente, especialmente los últimos que han entrado, casi 6.500 de renovables, tiene un factor que va de 30 a 55, ponele. Y normalmente estamos muy presionados por el manejo del pico, ¿no? ¿Qué hacer en febrero o en las fiestas cuando la potencia que es energía demandada instantáneamente se nos puede ir de madre? Y entonces hay que resolver, y un problema adicional, que es transporte. Que no tenemos normalmente la posibilidad de tener la generación donde tenemos la demanda. Por lo tanto, si tenemos una restricción de transporte y no la resolvemos, por más que tengamos generación, no vamos a satisfacer la demanda. Yo hice un grafiquito acá, no sé si lo pueden ver o qué. En azul está, desde el año 92 a la fecha, cuál es la potencia instalada en la Argentina. Dame que lo muestres. Pasamos, ponelo vos. Después por ahí lo vamos a editar directamente. Pasamos de 13.000 megawatts a 43.500 que tenemos hoy, 330% de aumento. Y abajo en rojo está la potencia demandada máxima. Sí. En todo este periodo, siempre la potencia demandada máxima, que es un momentito del día de más calor, cuando estamos todos con los aires acondicionados, fue entre el 68 y el 69% de la potencia instalada. O sea que tenemos, entre comillas, independientemente del factor de carga, 30% de redundancia para poder satisfacer la demanda de ese momento del día. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acá, mirá. Un año tiene 8.760 horas si es un año que no es bisiesto y 24 horas más si es bisiesto. Esta es la demanda horaria. Cuando lo editemos lo insertamos después. Esta es la demanda horaria. Bien. Entonces, vos tenés todas las horas del año y acá tenés las horas del año que tenés más demanda. En 24 horas del año de las 8.760 demandamos 3.000 megawatts más, 3.000, que en el resto del año. En las 48 horas, 4.000 megawatts más. Si nosotros pudiéramos, esto se puede ver de esta manera también. Esto es la demanda en un histograma. Estas que están acá son las 48 horas de 8.700 del año que tenemos que tener disponible y operando 4.000 megas, que nos cuesta en inversión mínimo 8.000 millones de dólares, un poquito menos, 7.000,
para poder gerenciar esta 48 demanda. horas al año. 48 horas al año, que es 0,5% del año, un poquito menos del 0,5%. Pero que son las del horas año. que salen en los diarios. Entonces, cuando entonces, hace calor. esto se puede resolver de muchas maneras. La más sencilla, obviamente hay formas de resolverlo, porque esta demanda ya tiene previsto el gerenciamiento que hace la Secretaría de Energía o el Ministerio de Energía, hablando con la demanda: flacos, paren, vayan a mantenimiento, turbinen todo lo que sea posible con la oferta, etc. La otra es eficiencia energética, especialmente temas de aire acondicionado. Normalmente los picos se están dando últimamente entre la 1 y las 3:30 p.m. Y la otra también se puede resolver con almacenaje, cosa de que yo genero energía, la guardo en el momento del día que no la necesito y la utilizo en el momento que sí la necesito. Hoy, antes de entrar, yo te mencionaba que un estado de Estados Unidos que no tiene energía fósil y por lo tanto genera otras formas de energía, que es California, que tiene una economía que es 1,5 veces la Argentina. Durante el verano, las horas pico de 18 a 22, el 35% de la energía demandada la provee a partir de Es almacenaje, batería. que fue energía solar que La produce guardaron más durante temprano. el día. Entonces, creo que, perdón, y vos hiciste la pregunta, el resultado de esta licitación no solamente fue asombroso por la participación que hubo, que fue un poco el reflejo de lo que ocurrió cuando licitamos Renovar, y los matters trimestrales, que también siempre hay más oferta que lo que la CAMESA está pidiendo, sino los precios. El precio ofrecido, el más bajo, fue de $10.271 megawatt mes. Está en línea con los precios De en Central el Puerto, mundo, ¿no? de países de Central Puerto, países que están con otro nivel de factor de economía de escala, con otro riesgo país, que está en 10.000. Hoy, en países medianamente razonables, el promedio está en 11.000. Y acá vamos a terminar, probablemente, o CAMESA va a terminar adjudicando a un promedio de 11.500. Entonces, realmente esto fue un camino. No sé cuál es la economía para el oferente, no sé qué bueno será el negocio, pero desde el punto de vista de poder utilizar esto para colaborar en el manejo del pico, es muy halagüeño. ¿Y qué harías? Porque Camesa buscaba 500 megas Bueno, o 600 megas y de tuvo lo- de lo- ofertas por un montón, Bueno, más del doble. primero, de los 600, de lo que CAMESA ofreció un modelito, un programita para poder simular la adjudicación. Esa simulación daría 597 adjudicados hasta $12.400 por megawatt mes, 520 en Edenor, 77 en Edesur. ¿Por qué esa diferencia entre uno y otro? Bueno, acá fue por precio. O sea, los mejores precios fueron para Edenor, a los nodos donde se estaba requiriendo el almacenaje, y más allá de que el mejor precio fue el de 10.240, fueron 50 megas en Edesur, en Costanera. Y independientemente de eso, que eso es lo primero interesante, que los precios son muy competitivos. Lo otro que se podría hacer, a lo mejor lo hace la Secretaría de Energía, es decir, bueno, los que se quedaron afuera, que hay otros 600, ¿por qué no recotizan al máximo precio promedio de la primera licitación? Fue muy similar a lo que se hizo con Renovar 1. O sea, viendo el apetito, obligarlo. Porque también hay que recordar que en el medio el gobierno bajó los aranceles a las baterías al 18%, y eso le pidió que cotizaran con un factor de minoración máximo 0,9, o sea, máximo 10%, y algunos aplicaron y fueron adjudicados. Entonces, a lo mejor podría haber una alternativa para adjudicar más, resolver problemas puntuales. Este análisis que yo muestro acá es país. Lo que hay que hacer es distribuidora por distribuidora, ver el momento de pico, porque no es lo mismo el problema que tenés en la Mesopotamia que el problema que tenés en la Patagonia o en la Pampa, pero creo que se da la oportunidad para gerenciar el pico de una manera mucho más profesional. Sí, ahí habría que ver por qué, porque digo, todos sabemos que por ahí la red de distribución de Edesur en términos de calidad y de frecuencia de duración de los cortes tiene más problemas que la de Edenor. Están los datos del ENRE, no hay que mirar demasiado. A mí me llamó mucho la atención la discrepancia entre la cantidad de proyectos ofertados bajo las redes de Edenor. No sé si Edenor fue más proactivo en cuanto a la información que le dio a los desarrolladores, o es que... Pero eso lo pidió CAMESA, lo ofrecieron, es conocido hace es una rato. pena que haya quedado así, digo, porque Sí. la verdad que sería mejor
Si este servicio de almacenamiento a su vez te da mucho mayor confiabilidad integral en el servicio porque te regula frecuencias en momentos de... Por ahí hubiese sido que Edesur también tenga más proyectos. Eso pero... es muy importante. Sí. Mejora la confiabilidad del sistema. El arranque de una batería no tiene la demora que tiene una máquina térmica, que por más que las máquinas térmicas hoy son ultra rápidas, en 7 minutos tenés 100 megas funcionando, pero esto es instantáneo. Exacto. Y esto es no solamente la capacidad de aumentar la penetración de las energías intermitentes, sino también resolver un problema de transporte. ¿Qué harías, Gustavo? Tenés esta licitación que aparentemente no, tuvo precios espectaculares y habrá que ver que, la adjudicación tiene que salir en 10, 15 días. ¿Buscarías hacer algo a nivel federal de esto o no? ¿Dejarías que el mercado, una vez que avance con la reforma, busque que lo haga cada distribuidora interior o demás? Mira, a mí me parece, coincido con todo lo que dice Juanjo, súper interesante, es una manera de utilizar mejor el capital para un país con capital escaso, poder no tener que... Esto que se adjudicó equivale a una central nueva grande, ¿no? Que cuesta $1 billón, ponele. Sí, sí, o más. Entonces, es una manera muy buena de eficientizar el uso del capital para cubrir los picos, en vez de tener una planta nueva parada 8 meses del año, o una planta cualquiera parada 8 meses del año. Yo vería cómo se desarrolla esto. Esto, por lo que estuvimos en la vez pasada, los que sabían del tema, se despliega bastante rápido, mucho más rápido que construir una central nueva, con lo cual vienen los contenedores, se instalan y en poco tiempo, entonces lo veo esto más como una prueba piloto grande, buena, con buen resultado, halagüeña, y ver cómo se desarrolla y ver entonces cómo sigo viendo en los nudos más problemáticos cómo puedo hacer para tener almacenaje. Hoy en el mundo las licitaciones de renovables son 24/7, es decir, renovable más almacenaje, con lo cual vos te comprometés a energía directamente ininterrumpible, y por lo tanto es una combinación con precio. Yo olvidé decir algo, el precio que se licitó es equivalente a $12 megawatt hora. 11 y pico, vamos a ver cómo termina, contra una energía que en el Mater está, una solar en el Mater está a 56-60 en este momento. O sea, vos le agregás 12 más, no digo en todo el día porque no te da, pero para extender las horas de vida de tu equipo. Pregunta muy cortita para economistas y para demás, y volvemos al tema gas para cerrar 15 minutos con eso, que tengo varias preguntas. ¿Qué hacen con... El gobierno licita las represas hidroeléctricas, va a recibir algún tipo de oferta para que el nuevo concesionario se quede con esa empresa, no sé con ese activo, no sabemos cuánta plata va a recaudar el Estado, no sabemos si serán 300, 400, 500, 600 millones de dólares en total. ¿Qué hacen con esos fondos? ¿Lo dedican, no sé, a ampliar sistema de transporte eléctrico, va al Tesoro Nacional? Gustavo me hace así, ¿qué significa? No, la plata es fungible, la plata es del Tesoro y tiene que dar las prioridades que tiene el Tesoro. ¿No armarías un instrumento para financiar la plata con nombre y apellido es uno de los cánceres que tenemos en Argentina. No le pongamos más nombre y apellido a la plata. ¿Todos coinciden? No. Yo sí. ¿Nico? O sea, no, lo que digo es que tenemos un problema serio para hacer obra de transporte eléctrico, obra de transporte de gas natural. Digo, si hay... Además querés mantener el déficit cero, ¿no? Con No, lo cual, yo pregunto porque digo, no sé si... podés liberar otras cosas o podés bajar impuestos en algún momento, que a su vez van a recuperar la economía. Sería muy interesante que se resuelva esa propuesta, será después de las elecciones, de tener un IVA diferenciado, un IVA base y un IVA provincial, o sea, ir haciendo más eficiente el tema de recaudación impositiva. Para mí es interesante la Igual pregunta. son Sí. dos discusiones distintas, ¿no? Digo, una es si tiene que haber inversión estatal, yo creo que tiene que haber inversión estatal en desarrollo de infraestructura. Y ¿Cómo, otra Nico, cosa con es un si Estado que tenés- no tiene plata? Y otra cosa es si tenés que armar un fondo específico con nombre y apellido. Son dos discusiones. Pero ¿cómo lo haces? Vos tenés transporte eléctrico, no podés financiar... Sin garantía, o sea, si la economía se estabiliza y tenés un marco regulatorio estable dentro de 5 años, es otra historia. No estamos ahí todavía. No estamos ahí, falta mucho. Mientras tanto, aceleraría mucho el desarrollo de obras de infraestructura, garantía pública para el desarrollo de la red de transporte de gas natural y transporte en extra alta tensión de energía eléctrica. ¿Cómo haces eso con un Estado que no tiene plata, no tiene más capacidad de endeudamiento? ¿Cómo A ver, son decisiones, ¿no? Digo, claramente ampliar la capacidad de transporte de gas natural te facilita y te ahorra recursos fiscales por otro lado a través de menor importación. Hay que ver si la obra de TGS de ampliación
se logra hacer 100% con financiamiento privado o no. Yo, esto es lo bueno de no. Dínamo, es el debate, yo prefiero que lo haga el privado. Y creo que en la situación que está en la Argentina hoy no tenemos otra alternativa. Totalmente. Ahora, acá Nico o alguien que haga un puente. Reforma eléctrica, Daniel decía, hasta que la reforma eléctrica no tengamos mayor visibilidad en algunos detalles finos regulatorios, va a ser difícil que podamos hacer o avanzar con un open season para ver efectivamente qué demanda tenemos de industrias, de centrales térmicas que quieran comprar gas con un nuevo gasoducto que llegue al norte de Córdoba. ¿Cuándo crees que vas a tener más visibilidad, Daniel, de llegar hasta ese lugar, digamos? No, a ver, la Secretaría de Energía del Gobierno es muy consciente de esta situación. El documento que sacaron la semana pasada va en ese camino. Por eso te decía, creo que este es un partido que se está jugando ahora. La discusión que se daba recién es muy interesante porque Argentina pasó de un día para el otro de un esquema donde las inversiones en transporte de gas las estaba haciendo el Estado y automáticamente quisimos que las hagan los privados. Hubo un pequeño puente que tuvo que ver con la reversión del gasoducto norte, donde se continuó con la inversión del Estado y a partir de ahora va a ser inversión privada. Yo suscribo la idea que sea inversión privada, tenemos que tener el contexto para poder hacerlo y asegurarle a los inversores que van a recuperar su dinero. No nos olvidemos que venimos de 25 años de distintos congelamientos tarifarios, de violaciones de la ley que teníamos vigente, la ley del gas. Entonces, todo esto, al momento de tomar una decisión de invertir en infraestructura, pesa. Totalmente. Para mí es un tema recontra interesante. Ustedes habrán escuchado a lo largo de este capítulo que Paraguay, de repente, que es un país que hoy tiene excedente de oferta eléctrica, está pensando en que como desarrolló tanto su sector agropecuario, va a necesitar una planta de urea. Brasil, que es un jugador global enorme, está importando urea porque no tiene gas competitivo para poner en funcionamiento sus plantas de urea que tiene en el sur de Brasil. Nosotros en Argentina hace 10 años estamos, no 10, pero 5 años estamos ante la imposibilidad de ampliar Profértil, que es la planta de urea que tenemos, de las más competitivas del mundo, porque no hay capacidad de asignación de capital o financiamiento en ese proyecto, o liderazgo, o lo que sea. Digo, todo esto está detrás de la ampliación del mercado regional de gas, donde la Argentina tiene una oportunidad porque tiene el gas de vaca muerta, lo tendrá $3, $2,5, $3,5. A Brasil, decía Daniel, está llegando a $15, $18. Y cuando estábamos en este workshop que organizó, digamos, si se quiere, el grupo Techin de empresas que estaban participadas, Tecpetrol, TGN y demás, a mí me pareció muy interesante esa iniciativa porque para, de alguna forma, que estos proyectos se materialicen, necesitas sembrar y necesitas entender, que los actores se conciencien sobre la oportunidad y que alguien empiece a creer. Ahora, vos llegás a Brasil con un gas de $15. Si tenés que ir por Bolivia, si vos, Juanjo decía, bueno, Bolivia está en elecciones, hay dos candidatos en balotaje que tienen una mirada totalmente distinta a la centroizquierda que gobernó Bolivia en los últimos 20 años. Todos sabemos que cuando vos pisás el precio del gas, pasó en Argentina, el gas se cae, por ahí con un precio de gas más competitivo. Bolivia, que si uno mira las proyecciones de hoy, en 5 años no puede exportarle más gas a Brasil, porque eso es lo que vos contratás 5 consultores, te dice, che, ¿cuánto se queda gas sin gas Bolivia? En 5 años no puede venderle más una molécula más de gas a Brasil. Por ahí en 3 años estamos en otro lugar, pero hoy ese es el escenario. Si vos tenés que ir por Bolivia, Daniel, hay un tema que me parece interesante, porque esto requiere que todos los actores vayan moderando sus expectativas. El costo de transporte de Bolivia hoy estaba en torno al $1,5 por millón de BTU, eso es lo que te está cobrando Bolivia. Sí, Bolivia hoy cobra $1,4 por millón de BTU para mover gas a lo largo de 1.200 kilómetros en una infraestructura, llamémosla amortizada. Si yo quiero mover gas en Argentina a lo largo de 1.200 kilómetros, no en una infraestructura nueva, en una infraestructura que ya está parcialmente amortizada, la tarifa que pagamos es de $0,5 por millón de BTU. Entonces, cuando vemos toda la cadena que conforma el precio para llegar al mercado de San Pablo o de Río o de Paraná o de Curitiba, donde sea, tenemos que mirar todos los actores. Si yo decía que podemos llegar con gas argentino entre 5,5 y $6 a la frontera con Bolivia, amortizando infraestructura nueva, bueno, tengamos un precio coherente en Bolivia. ¿Por qué 1,40 si para hacer lo mismo en Argentina estaríamos en 0,50? En Brasil, algo equivalente. Tenemos distribuidoras dentro de Brasil, distribuidoras con muy distinto marco tarifario. Por eso creo que hay que analizar cada uno de los eslabones y ese valor entre 15 y 17 que hoy pagan los industriales en Brasil usando gas
mayoritariamente producido en Brasil, puede bajar y pueden ser más competitivos. Es decir, que si vos llegaras a la frontera con Bolivia a $5.50 y Bolivia moderara su expectativa y te cobra 1,4, te cobrara 0,8 y después tendrías que sumarle algo parecido en el territorio brasileño, podría llegar al punto de ingreso en sistema de transporte de Brasil, de un San Pablo, cerca de $7, $7.50. ¿Ese es el objetivo? Sí, 7,5, 8. Ok, ¿y en ese precio vos crees que sos competitivo para tratar de capturar mercado industrial o otros mercados que se pueden abrir con ese valor? Ahí soy optimista. Ok, una pregunta más. Vos decías, cuando se armó el último proyecto de exportación de gas argentino, antes de que decline tanto la producción de gas en los 2000 por esta falta de señal de precio, porque declinaron yacimientos grandes y demás, que fue el proyecto Uruguayana, vos necesitaste que Petrobras esté en la mesa. ¿Hoy creés que es necesario o no necesario? ¿Cuándo debería darse eso? Si es que tendría que darse. Petrobras como petrolera controlada por el Estado brasileño, gran productor de gas, que cuando ves esos $15 o $18 que cuesta el gas en el mercado industrial brasileño, Petrobras captura una parte importante de ese valor. ¿Cómo lo ves jugando en esa agenda? No está muy claro qué rol quiere jugar Petrobras. Yo personalmente creo que el Estado brasilero debería diversificar sus fuentes de abastecimiento. Hoy mayoritariamente el gas viene de gas asociado de la producción de petróleo, 300 kilómetros costa afuera. Me parece que tener una porción del gas abastecido por gasoducto de yacimientos onshore tiene lógica. Pero también hay muchos actores privados, industriales y básicamente comercializadores que están queriendo llegar con gas y son los que están trabajando con más fuerza para que esto suceda. Con lo cual puede darse por los dos lados. En cuanto a tu pregunta concreta, si lo veo imprescindible que Petrobras esté a la mesa, no. Ok, ¿crees que con estos actores privados, comercializadores, industriales y demás, se puede armar una masa crítica que te firme un contrato en firme Sí, para exportar? creo que sería lógico, si yo fuese brasilero, creo que sería lógico incentivar que Petrobras sea uno de los actores que esté en la mesa, pero no es imprescindible. No, la verdad, Daniel, recontra agradecido que poder pelotear estos temas. Estamos en una etapa incipiente. Si esto llegara a acontecer, tanto de exportar gas a Brasil por un gasoducto, lo de GNL no lo hablamos tanto, pero también hay proyectos que tranquilamente se puede integrar con Brasil a través de GNL. Estamos en otro juego en Argentina. Hoy eso sí te implica llevar a otro nivel. ¿A cuánto podría escalar la producción de gas, digamos, si esto sucediera? A ver, yo estoy viendo por gasoducto estoy viendo 10 millones de metros cúbicos firme. Eso no quiere decir que termine ahí. Una vez que vos materializás un camino, que abrís un camino, la cosa puede crecer. Pero acá estamos poniendo mucho foco en lo que es el abastecimiento firme. Hay abastecimiento interrumpible. El verano pasado fue algo de gas, volúmenes muy pequeños. Este verano probablemente vayan volúmenes un poco mayores. Si uno expande la infraestructura de transporte, hay centrales termoeléctricas que ya nos están pidiendo alguna cotización por transporte interrumpible. Con lo cual no es solamente vender un contrato firme. Un contrato firme te habilita una ruta, pero después tenés la posibilidad de otras ventas y sumo lo que dijimos antes, del intercambio de guardar gas en las centrales hidroeléctricas de Brasil. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hacer una pregunta, Daniel. ¿Hace cuánto que estás en TGN? En TGN estoy desde el 28 de diciembre del 92, que fue el día que el Estado Día de los privatizó. Inocentes. Día de los Inocentes. Muy bien. Desde que empezó el siglo XXI, TGN, ¿cuántos años tuvo una tarifa apropiada? El 2001 y digamos que 2 años más durante la gestión de ustedes. 3 años. Y ahora desde el año pasado. O ¿no? sea, 4. Sí. Pero desde el 92 no. 92 no. No, está hablando del siglo XXI. Siglo XXI. Siglo XXI. Por eso yo decía antes. O sea, espera, lo que quiero decir es, 25 años, tuviste 4 años con tarifa, porque hay mucha ansiedad, ¿viste? En todas nuestras discusiones de cuándo se empiezan a concretar cosas y la historia pesa un montón. Seguro. A la hora de hacer un contrato firme de 20 años o enterrar plata en una inversión de capital fijo. Necesitamos tiempo y continuidad y que el ratio de años con tarifa apropiada versus no le gane, ¿no? Necesitas eso. Un detalle que no se mencionó, pero las licencias de las licenciatarias gasíferas vencen en el 2027. Estamos en el proceso de extensión de esas licencias. Se extenderían por 20 años más. Eso es imprescindible. Sin eso no hay nada.
Y es cierto, cuando uno termina analizando inversiones de infraestructura, que son varios billion dólares, todo el encuadre regulatorio y de garantías y la certeza de si el esquema este va a seguir funcionando, pesa. Ayer se dio un paso más, ¿no? La Secretaría de Energía aprobando un contrato a 30 años de exportación de gas natural para el proyecto del MK2, el segundo barco que en este momento está poniéndole la parte del medio, que son las plantas de licuefacción, contra el compromiso de un caño de 36 pulgadas, de 570 kilómetros, o sea, por 30 años, con lo cual, habiéndose certificado las reservas previamente, Argentina está empezando a moverse en los plazos que la energía demanda, que es el largo plazo, no la coyuntura solamente. Ahí, para ir cerrando, digamos, esto que vos decías, Gustavo, de hay que controlar un poco la ansiedad, entender que el track record que tenés en los últimos 20, 25 años es de mucho cambio, mucha intervención, mucho incumplimiento de las pautas contractuales. Pero a mí hay algo que me preocupa del gobierno, que es el movimiento pendular, de que pasaste de una cosmovisión de donde el Estado tenía un rol central en el espacio político que gobernó la Argentina mayoritariamente en los últimos 20 años. Hay un sector del gobierno de Javier Milei que quiere pasar sin solución de continuidad a instrumentos que son aplicables en mercados que tienen otra consistencia, otro funcionamiento, un track record mucho más positivo. Y eso lo veo complejo, digamos. Veo una gestión de la Secretaría de Energía muy pragmática, no tengo ningún problema en decirlo, con Marieta Tamanti, con Nelly González, tratando de diseñar soluciones que apliquen para el contexto real, pero veo que muchas veces tienen que educar a actores del gobierno que no digo boicotean, pues mucho, pero sí que de alguna forma les neutralizan la potencia en la gestión con ideas que por ahí no son aplicables en la materialidad que tiene Argentina hoy. ¿Coincidís o estoy diciendo algo? Yo no sé, yo desconozco. Yo lo que veo son las medidas, ¿no? Sí. No veo ninguna medida que vaya en contra de esto que vos estás describiendo como un proceso de adaptación paulatino a una nueva manera de funcionar basada en el mercado. No veo eso. Y si separo hoy gas y petróleo versus energía eléctrica, lo que vos estás describiendo tiene más que ver con energía eléctrica porque el sector de gas y petróleo es privado. En el caso de los segmentos regulados, lo que necesita es la tarifa correcta, pero veo que ahí todas las normas, regulaciones, de la misma manera que él hace un año y medio que tiene tarifa apropiada, hace un año y medio que tenemos precio de surtidor de la gasolina y del gasoil con las paridades internacionales, que no había ocurrido. Nosotros tuvimos los últimos 18 meses así, después del sendero inicial, pero antes siempre había una exacción por parte del Estado y eso hoy no está. Entonces, lo que digo es que hay que tener paciencia. Vaca Muerta va corriendo rápido, o sea, crecer al 20% anual, como venimos creciendo, Vaca Muerta, que significa 10% anual a nivel país, la producción de gas y petróleo, es rápido. Y lo consigue corriendo todavía con la mochila que estamos describiendo. Tiene una mochila que tiene 7 ladrillos de riesgo país con 700 de riesgo país. Ojalá le podamos empezar a sacar ladrillos a esa mochila y que después se pueda comprar zapatillas mejores, pero ya 10% anual de crecimiento de producción me parece espectacular. No todas son loas, porque ese pragmatismo también se pasa de rosca. Recién cargué combustible antes de venir para acá y el impuesto es solamente 29%. Y todavía tenemos que compensar 2.700 millones de dólares de actualizaciones atrasadas, ¿no? Yo me tomo un segundo de lo que decía Gustavo. Cuando le explico a mis amigos qué es el desarrollo de Vaca Muerta, les recuerdo esa tecla del fast forward que teníamos en las videocaseteras. Está yendo todo muy rápido. Y hay algunas decisiones que se toman que involucran decisiones posteriores que pasan por todo este proceso decisorio con dificultades. Por ejemplo, haber decidido la construcción del VEMOS significa que se decide avanzar con un desarrollo de petróleo mucho más intenso. Y por las características de Vaca Muerta, desarrollar petróleo y ese petróleo que viene con gas asociado va a implicar un montón de otras obras de infraestructura. Plantas para extraer los NGLs, poliductos. Entonces, todo esto está avanzando con las dificultades que él describe y tenemos que ir sorteando cada una de estas barreras. Te agrego. Y con los costos. Porque
un poco como mencionaba antes, si vos esperabas 2 años más para hacer el VEMUS una vez que la macroeconomía se resuelva, a lo mejor la tasa no era del 10%, del 9,8%, pero es el huevo o la gallina. Si no lo haces ahora y empezás a exportar, no vas a tener la posibilidad de que eso contribuya con una balanza excedentaria externa. Por lo tanto, se están dando pasos en el sector de la energía que contribuyen a una macro más estable. ¿Alguien quiere decir algo para cerrar, Gustavo? No, yo digo, estamos yendo muy rápido y la rapidez tiene que ver con la disponibilidad de capital hoy, porque tenemos empresas muy buenas que todo el conocimiento tecnológico y el manejo de las operaciones lo saben hacer. Tenemos una variedad de empresas importantes, pero esto va al ritmo de la disponibilidad de capital. Y hasta ahora ese capital ha venido fundamentalmente de 2 lugares, de la reinversión de utilidades y del endeudamiento. Lamentablemente, hoy empresas extranjeras están percibiendo un riesgo mayor que las argentinas y se han ido algunas, que las han comprado con muy buenos precios y seguramente las extranjeras vieron, mira, después de tantos años de tanta penuria, hoy puedo realizar mi activo a un precio correcto, me voy. Lo que no es nada dramático, pero estás achicando el pool de patrimonios netos posibles para financiar más deuda y la contracara es que las argentinas se tuvieron que endeudar más para poder comprar esos activos, no dedicar esa deuda para desarrollar más. Con lo cual, esta velocidad y a mi juicio, cuando veo los balances del sector petrolero en Argentina, están llegando a un nivel de deuda que pone, a mí me parece, alguna luz amarilla al ritmo de crecimiento, salvo que Argentina termine dando un salto en su riesgo país, ¿no? O para abajo, y que la macro se ordene y que eso posibilite otra rueda de un menor costo de capital como para seguir avanzando. Con lo cual, tampoco me preocuparía si baja un poco la velocidad, porque veo balances que están llegando, no todos, algunos más, otros menos. El YPF tiene una cantidad de deuda importante y mezclado a precios internacionales correctos, pero no maravillosos, el ratio EBITDA-deuda empieza a poner, a mi juicio, alguna luz amarilla, no de que va a ser una hecatombe, sino que vas a tener que bajar el ritmo de inversiones, porque no vas a poder seguir endeudándote. Es interesantísimo lo que estás planteando. Lamento que estemos llegando ahora. Lo vamos a dejar como un puente y una propuesta para tocarlo, porque de verdad me parece el tema, por lo menos para mí como periodista, entender eso, cómo va a fluir en los últimos 3-4 meses del año, a ver si el horizonte se va a aclarar, sobre todo, obviamente, si el precio rebotara y se fuese de vuelta más arriba de 70 y demás, y si la macro siguiese un camino de organización, esto se diluiría. Es un riesgo grande. O sea, hicimos un evento hace 10 días y este tema de la ralentización de la actividad, de un escenario donde analistas internacionales te hablan de un precio crudo de $60, me parece que en un momento Argentina va a tener que dar esa discusión. Pero bueno, no sé si alguien quiere decir algo más para cerrar, si no, dejamos acá. Daniel, ha sido un tremendo placer, no sé si lo han disfrutado. Yo, para mí, hablar con o tener la posibilidad de escuchar esto a 4 personas que conocen una banda y mucho más de lo que seguramente hablaron, es un placer. Es la idea un poco que tratamos de generar de Dynamo. Perdón la voz, estoy con una afonía galopante que va a aumentar. Así que nada, nos vemos la semana que viene y sigan las redes de Dynamo, saben, estamos en Twitter, en X, ahora en TikTok creo, así que es un placer siempre tener este espacio. Un abrazo, chau chau.